Ok, chicos, buenas noches. Vamos a ver el tema número 6. Es un tema interesante. Ya está en la segunda parte, en este caso, el tema 5 que fue el sistema digestivo. Ahora vamos a hablar del Roberto. sistema respiratorio. ¿Ok? Muy bien. En este caso, el sistema respiratorio, ¿qué cosa viene a hacer el sistema respiratorio? Simplemente es un conjunto de órganos que se encarga principalmente de hacer un término biológico, justamente. Es un punto de órganos encargados de un término muy interesante, la hematosis. ¿Ya? Este término biológico, considerado hematosis, sí, ya denominado hematosis, ¿qué cosa viene a ser para que se pueda comprender o podamos entender qué cosa es? Es simplemente el intercambio gaseoso. Esta hematosis, chicos, es el intercambio gaseoso entre el aire que ingresa y luego se intercambia estos gases para que pueda hacerse el ingreso del oxígeno al organismo y luego sea expulsado el aire que no es adecuado para nuestro organismo, es decir, el CO2. Ingresa oxígeno dentro del aire, se filtra, se hace el intercambio gaseoso, es decir, ingresa solamente oxígeno y se desecha lo que no se necesita, en este caso, dióxido de carbono. En este caso, lo que conocemos normalmente como la famosa respiración. Entonces, ¿qué cosa es la hematosis? Simplemente ingresa a nuestro organismo oxígeno y sale, justamente, CO2. A este intercambio gaseoso que se hace del exterior hacia nuestro organismo se llama hematosis. ¿Ok? Listo. Tener en cuenta eso. Eso es siempre clásico y es un tema que siempre viene en los exámenes de admisión en el caso del sistema respiratorio. La hematosis o el intercambio gaseoso que se da. Ahora, ¿dónde se da ese intercambio gaseoso? Justamente este intercambio de que ingresa oxígeno al cuerpo y sale esto se da en los alveolos pulmonares. Muy bien. Listo. Vamos a hablar ahora de sus componentes. ¿Qué componentes tiene el sistema respiratorio o sus órganos principales? El primer órgano principal justamente comenzamos con la estructura, comenzamos justamente con sus vías respiratorias y finalmente vamos a ver el aparato pulmonar, que son los pulmones y su interior. En este caso, tenemos las fosas nasales, ¿no? Vamos a hablar de las fosas nasales, luego vamos a hablar de la faringe, la laringe, la tráquea y terminaremos con los pulmones, principalmente para tener sus componentes. Luego hablaremos de la pleura y finalmente terminaremos hablando de los bronquios principalmente. ¿Sí? Eso va a ser más que todo la secuencia. ¿Cuál es su estructura? Estamos por las vías respiratorias y justamente tenemos la estructura pulmonar, ¿no? En estas vías respiratorias vamos a hablar de la cavidad nasal. Luego pasamos por la faringe, la laringe, la tráquea, ¿va? Principalmente. En ese orden, vamos a resumir rápidamente. Faringe, laringe, tranca, bronquios, y finalmente las subdivisiones.
para terminar, vamos a hablar justamente en la segunda parte del aparato pulmonar, ¿no? El aparato pulmonar. Muy bien. Y acá hablaremos justamente de la estructura final. Ok, quiero acá poner una pausa. Muy bien, en esta parte gráfica vamos a ver justamente estos dos grandes grupos de lo que es el sistema respiratorio, dos grandes partes, dos grandes estructuras, las vías respiratorias y el aparato pulmonar, ¿no? Recuerden que la vía respiratoria está conformada por justamente eso, vías por donde ingresa el aire, ¿no? Comenzamos por las fosas nasales, luego avanzamos por la faringe, luego la laringe, llega la tráquea, se subdivide en dos partes, llegamos a los bronquios y las subdivisiones que son más pequeñas. Y esto donde se encarga recién ahí la entrada del aire propiamente dicho. Y el aparato pulmonar, que donde está justamente, que está dentro de los pulmones, y pues, principalmente tenemos ahí a la pleura para poder justamente terminar con ello, ¿no? Luego hablaremos justamente de las células de los alvéolos pulmonares para finalmente hacer justamente sus ejercicios. Listo, chicos. Comencemos entonces. No es nada del otro mundo. Ok, vamos a ver justamente las generalidades del sistema respiratorio. Comenzamos justamente por las vías respiratorias, ¿no? Recuerden que el intercambio gaseoso se llama hematosis, ¿sí? La hematosis. No confundir con el término hematíes. Las hematíes son justamente los glóbulos rojos. Esto tiene que ver con la sangre. A veces hay esa confusión. La hematosis es el intercambio gaseoso que se da, ¿sí? Justamente el proceso que nosotros conocemos como respiración es justamente el, el intercambio gaseoso que se conoce biológicamente como hematosis. ¿Ok? Tenemos acá la estructura, justamente la parte, lo que en la parte de médica se conoce como el aparato respiratorio superior, que es justamente las vías respiratorias, las fosas nasales que nosotros conocemos con la nariz, cavidad nasal, cavidad bucal, la faringe, la laringe, y vamos a ir viendo. Entonces, las fosas nasales justamente son el ingreso o el acceso del aire hacia nuestro cuerpo. Luego el aire ingresa hacia lo que es nuestra faringe, ¿correcto? Y luego va bajando hacia la laringe. Aquí es donde se hace justamente este ingreso de aire, que tiene una dirección distinta. En el caso del sistema digestivo, sigue por justamente la laringe hacia un lado y va hacia el estómago. Pero en caso del aire, este da vamos a decirlo ahí, un desvío hacia justamente la tráquea, ¿no? Principalmente tenemos ello. Llega el aire justamente a la zona de lo que es la tráquea propiamente dicho e ingresa al interior de los pulmones a través justamente de los bronquios, ¿sí? A través de los bronquios. Okay. En el caso de la faringe, justamente después de las fosas nasales encontramos justamente la faringe que tiene estas características de un segmento común, ¿no? Tanto del sistema respiratorio como del sistema digestivo. El desvío que hace el aire es hacia la laringe, en la cual está justamente una estructura muy importante llamada las cuerdas vocales. Ahí está el cartílago de la tiroides, está también justamente un huesito llamado el vestíbulo, y está algo que nosotros conocemos como la famosa manzana de Adán, en el caso de los varones, la cual está muy pronunciada, y en el caso de las mujeres está un poco menos pronunciado. Pero ambos tenemos justamente la famosa manzana de Adán, solo que en el caso de los varones esta se desarrolla un poco más para tener una voz más gruesa, ¿no? Es justamente la epiglotis. Esta parte de la epiglotis, o comúnmente nosotros conocemos con la manzana de Adán, es la que caracteriza o diferencia un poco entre un varón y una dama, ¿no? Pero ambos tenemos la epiglotis, simplemente que en el caso de los varones, como repito, está más desarrollada. Luego bajamos a lo que es la tráquea. La tráquea está conformada justamente
por estos cartílagos, por estos cartílagos o estos anillos, ¿no? Entre 10 y 11 centímetros es lo que mide la tráquea, es justamente la parte, vamos a decir, anillada. Como pueden observar en el gráfico, es justamente la parte anillada de lo que es el aparato respiratorio, ¿no? Ahí está. Luego entramos a lo que son los bronquios, que es la bifurcación o la subdivisión o el desvío, que es justamente eh, hacia el interior de los pulmones. Una vez llegada a estas ramificaciones, llegamos a los alvéolos, principalmente, ¿no? Vamos a ver justamente lo que le decía, ¿no? La laringe, ahí está donde está la cuerda vocales, la epiglotis, y bajamos a la tráquea y llegamos a los bronquios. Y dentro de los bronquios, las ramificaciones más pequeñas, llegamos al bronquiolo. Y dentro del bronquiolo, más internamente, están los alvéolos. En esta parte, chicos, es donde sucede el intercambio gaseoso o hema, como dice ahí, la hematosis. ¿Ok? En esta parte, que ustedes ven acá, justamente ahí es donde sucede el intercambio gaseoso. Todo el aire ingresa hasta esta parte más fina y aquí es donde se hace el filtrado del aire. Ingresa aire y se absorbe solamente el oxígeno y se desecha lo que no sirve de dicho aire, el cual sale en forma de dióxido de carbono o ya también conocido como CO2. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta ello. Vamos a detallar, este es el ingreso, las fosas nasales, la nariz, la cavidad nasal, y acá hay pelos que hacen el primer filtrado. Aquí normalmente cerca del 90% del aire es purificado o es filtrado. Y los desechos, dependiendo del aire que respiremos, los desechos se filtrarán en esta parte en la cual la cavidad nasal hará un trabajo de filtrado prácticamente al 100%. Y esto a través de un componente llamado la mucosa, o nosotros lo conocemos como, comúnmente como el moco, ¿no? Pero esta mucosa es transparente, es incolora, pero al tener contacto con el aire del exterior, esta mucosa empieza a amarillentarse, a poner un poco verde en algunos casos extremos, dependiendo de la contaminación del aire que respiremos, ¿no? El moco o la mucosa es la encargada de hacer el filtrado principal. Prácticamente todo está filtrado ahí y ingresa ya el oxígeno ya purificado a nuestro organismo. Vamos a ver acá. Bajamos a la faringe, avanzamos un poco más, recorren la faringe, que es también el ingreso de la parte bucal y se comparte con el sistema respiratorio, con el sistema digestivo. Luego bajamos a la laringe, donde le decía que está ahí la manzana de Adán, están nuestras cuerdas vocales, ¿correcto? Luego tenemos la tráquea, que está más abajo, ¿sí? La parte de amarillo, y principalmente llegaremos a la subdivisión donde están los bronquios, ¿ok? En el caso de la tráquea son anillados, son cartílagos, esto es una parte cartilaginosa. ¿Ah? Y llegamos a lo que son la parte interna, la parte pulmonar. Los pulmones está conformado, tenemos dos pulmones, uno derecho y uno izquierdo, y algo particular. El derecho, el pulmón derecho, eh, el pulmón derecho tiene tres divisiones, mientras que el pulmón izquierdo, donde está nuestro corazón, tiene solamente dos divisiones, ¿correcto? Solamente tiene dos divisiones. Entonces, pregunta normalmente, ¿no? ¿Cuántas divisiones tiene un pulmón? Depende. El derecho tiene tres y el izquierdo tiene dos solamente, ¿sí? Dos solamente, dos superficies, superior e inferior. En cambio, el derecho tiene superior, intermedia y inferior. ¿Ok? Estas partes se le conoce como lóbulos. ¿Sí? Estas partes del pulmón se le conoce como los lóbulos. Entonces, en el caso del izquierdo, donde está nuestro corazón, tenemos el lóbulo superior y el lóbulo inferior. En el caso del pulmón derecho, tenemos el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. ¿Sí? Los lóbulos inferiores, tanto derecho e izquierdo, son pequeños comparados con los lóbulos superiores. Para terminar esta parte, chicos, ya la parte gráfica, la pleura
viene a ser justamente la recubierta del pulmón. El pulmón está recubierto por una membrana que es cerosa, es decir, que es un poco grasosa, es un poco resbaladiza, y esta cera, este recubrimiento membranoso se llama la pleura. Es el que sostiene justamente, es lo que sostiene a los pulmones, es lo que tiene que sostener a esos pulmones para que se queden en su lugar. Y es justamente el intermedio entre justamente los huesos y el pulmón, ¿no? Los pulmones están por dentro de los huesos, en este caso de las costillas, y, y también dentro de los músculos, justamente. Entonces, para que el músculo, nuestros músculos, no roce con el pulmón propiamente dicho, tenemos una capa protectora que se llama la pleura. Y también entre la pleura y el músculo hay una pequeña cavidad o un pequeño hueco, vamos a decir, unas pequeñas hendiduras, las cuales se llaman cavidad pleural. ¿Ok? La cavidad pleural, que es justamente un pequeño espacio que se da entre la pleura y el músculo de nuestro cuerpo, ¿no? También donde están los huesos. Ok, entonces vamos a nombrar las células de los alveolos. Los alveolos, si ustedes recuerdan, los alveolos están acá, ahí está. En los alveolos, en la parte ya final de la tráquea, vamos a encontrar tres tipos de células, las cuales justamente se encargan de hacer este intercambio gaseoso, ¿no? Tenemos unas células que se llaman los neumocitos, y son de dos tipos, el neumocito 1 y el neumocito 2. El neumocito 1 es célula que se encarga de hacer la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso. Mientras que el neumocito 2 es otro tipo de célula que justamente, se encarga de una función muy importante que es evitar que nosotros tengamos un paro respiratorio, es decir, que los pulmones dejen de funcionar. Esta célula, que es de tipo redonda, se encarga de evitar lo que se conoce en biología como colapso pulmonar, es decir, dejar de funcionar el pulmón, y esto es a cargo de esta célula neumocito 2. Entonces, el neumocito 1 se encarga del intercambio gaseoso y el neumocito 2 se encarga de evitar el colapso pulmonar. La tercera célula de los alvéolos pulmonares que se encuentran acá dentro es el macrófago alveolar. ¿Qué cosa es un macrófago? Bueno, macrófago viene de muerte, viene del prefijo muerte específicamente, y lo que es esta función de esta célula, el macrófago alveolar, es justamente matar a los microorganismos que pudieran haber ingresado, a pesar que hay un filtro de las fosas nasales, como le dije, casi al 100%, ese pequeño porcentaje que ha logrado ingresar de, de justamente, puede ser microbios, puede ser microorganismos o partículas de polvo muy pequeñas que han podido llegar hasta el interior de nuestros pulmones y llegar a los bronquios. Esta célula se encarga justamente de matar a estos microorganismos y polvo, o polvo muy, muy microscópico, estas partículas, se encarga de eliminarlas. Esa eliminación se llama la fagocitosis. Fagocitosis significa matar justamente. Y justamente estas células que son los macrófagos alveolares se encargan de esta función, de fagocitar los microorganismos y el polvo que haya podido ingresar. Es decir, este es el último filtro. Ya con esto se completa al 100% nuestro filtro y por lo tanto se puede realizar en el neumocito 1 dentro de los alveolos la hematosis, ¿no? La hematosis, que es el intercambio gaseoso, que nosotros conocemos como la respiración. Muy bien, chicos. No sé si tendrán su libro a la mano, si no, simplemente para dictarles las alternativas correspondientes. ¿Ok? En el caso de la página 129 de su libro, ahí tenemos la verificación de aprendizaje, pero previamente tenemos unas preguntas que están en la página 128. En la pregunta número 1, la actividad de aplicación, a ver, voy a poner acá la ficha. Un momentito, por favor. Acá está. Voy a
Acá está, sistema digestivo, sistema respiratorio. Ajá. Como le dije, hemos hablado de las fosas nasales, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, donde están las cuerdas vocales, los pulmones, la pleura, ahí están las células, y comenzamos acá en la página 128. ¿Ya? A ver, no se preocupen, igual esto lo voy a poner en la pizarra para poderlos dar las respuestas y también las alternativas, aparte de la grabación que vamos a dar, ¿no? Pregunta número 1 dice el conjunto de órganos que efectúan la hematosis. Recuerden que la hematosis es el intercambio gaseoso, por lo tanto acá la respuesta sería sistema respiratorio, ¿sí? Sistema respiratorio. Vamos a hacer acá. Ya está. En la página 128, la primera pregunta, para responder la aplicación, dice conjunto de órganos que efectúa la hematosis. Recuerden que la hematosis, ¿qué cosa es? El intercambio gaseoso. Entonces, vamos a responder, ¿qué sistema hace el intercambio gaseoso? Lo que hemos visto el día de hoy, el sistema respiratorio sería justamente la respuesta a esta primera pregunta. A esta primera pregunta, ¿no? A ver, vamos a responder acá un cuadro de texto. Está. Entonces acá la respuesta sería sistema respiratorio. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función del sistema respiratorio? ¿Cuál es la función? Simplemente, si lo queremos responder en una sola palabra, la hematosis. Y si lo queremos responder de forma larga, sería la función principal del sistema respiratorio es el intercambio gaseoso de oxígeno, de ingreso de oxígeno por salida de CO2 o dióxido de carbono. Pero todo eso se define como la hematosis. ¿Sí? Listo. Son componentes del sistema respiratorio. Recuerden, son dos grandes componentes. Las vías respiratorias y lo que habíamos visto, y el aparato pulmonar, aparato pulmonar, el cual está conformado por pulmones y la pleura. Y son funciones de las vibrisas. ¿Qué cosas son las vibrisas? Si en esta pregunta, a ver, las vibrisas están dentro de... Vibrisas. Las vibrisas. A ver, las vibrisas son parte... Sí. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién me levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Sí, a ver, para responder. Profe, según el Dime. libro, son pelos sensoriales Ya, ok. Pero ¿dónde están ubicados estos pelitos? en la nariz. En la nariz, o conocido comúnmente en las fosas. En Nasal. las fosas nasales. Muy bien, ¿tu nombre? Ara. Araceli. Araceli. Ah, ya. Bueno, pongan su nombre completo para saber cuáles son. Entonces, las vibrisas están en las fosas nasales. Entonces, esto está acá. Vamos a poner. ¿Qué cosas son? Pero ¿cuál es la función? Se encargan justamente ¿de qué?
Si bien las vibrisas son los pelos, pero tienen una función. La pregunta acá es la función. A ver, vamos a ver. Las vibrisas están en las fosas nasales. Acá está. Fosas nasales. Acá está. Las narinas, las paredes de las fosas nasales están recubiertas por una mucosa denominada la pituitaria. Esa es la mucosa, o conocemos como el moco, es la pituitaria, que presenta tres protuberancias conocidas como cornetes, ¿no? Cuando el aire pasa por este sector es entibiado por la gran superficie mucosa del tabique nasal y los cornetes siguiendo su caminata durante los pasos hasta llegar a los bronquios, ¿no? En esta parte, las vibritas, ¿dónde están? Ahí está. Los hilos vibritales, pelos que actúan como pestañas y el moco que se acumula en ello. Entonces, el aire que aspiras transporta una gran cantidad de partículas de polvo. Los pelos existentes en el interior de la nariz son las capaces de tener el mayor tamaño y el polvo es eliminado gracias a la actuación conjunta de los hilos vibratiles, ¿no? Pelos que actúan como pestañas y el moco que se acumula en ella. Entonces, chicos, ¿cómo podemos interpretar esta función? ¿Cuál sería la función? ¿De qué se encarga? ¿Cómo podríamos poner la función? ¿Cuáles son las funciones de esas vibrisas? Simplemente de la eliminación. Son politos, pero se encargan de la eliminación del polvo, ¿no? Que ingresa, ¿no? El polvo. Listo. Una respuesta corta y efectiva. Muy bien, en la parte 2 de la aplicación, dice actividad de aplicación 2 está el esquema. Eso vamos a dejarlo de tarea, de la página 128. Igual que la lectura, que siempre lo dejo de tarea, 128 y 129. Y vamos a la página 129, donde en la primera parte para marcar las alternativas. ¿Ya? Para marcar las alternativas. Vamos a ver las alternativas. A ver, en esta parte. A ver, vamos a ver acá. Listo, las 10 preguntas. Ya está. Acá, primera pregunta, dice acá. Listo, pregunta número 1. Está en la página 129. Vamos a desarrollarlo. Dice acá, el proceso de intercambio de gases en el alveolo pulmonar se denomina, es lo que hemos visto al comienzo, cómo se denomina ese proceso de intercambio gaseoso que se hace en los alveolos, que es la función principal del sistema respiratorio. ¿Cómo sería la respuesta? La letra Hematosis. hematosis. Muy bien, Araceli. La letra, ¿qué letra? La letra C. Ya sé. La 1, la C, vas a marcar ahí. Libro. 2. Es la membrana que envuelve a los pulmones y lo protege de las fricciones. ¿Cómo se llama? Lo último que hablé. ¿Qué membrana protege los pulmones? O la capa protectora, es cerosa. La, A la, ver. la letra B, La muy bien. pleura. La pleura, ¿sí? La pleura. La pleura es la que protege nuestros pulmones. Muy bien, Mari, muy bien también. 3. El ingreso del aire al aparato respiratorio se denomina eso me olvidé de mencionarlo. Nosotros cuando respiramos absorbemos aire y luego botamos aire. A ese proceso, a esos dos procesos en conjunto se llama respiración, ¿correcto? Pero la respiración tiene dos partes, cuando ingresa el aire y luego cuando botamos el aire. Cuando ingresa el aire,
estamos aspirando el aire, se llama inspiración. O sea, tomamos aire por la nariz y botamos luego por la boca, ¿no? Cuando tomamos el aire, cuando ingresa el aire se llama inspiración. Luego, cuando sale el aire o botamos el aire se llama expiración, ¿correcto? Inspiramos y luego expiramos, en ese proceso, en ese orden. Inspiración, ingreso del aire; expiración, salida del aire. Por lo tanto, ¿cómo se llama el Es la ingreso letra D. del aire? Inspiración. Inspiración, la letra D. Y en la 4, la salida del aire, Es La expiración. C. expiración. En conjunto, ¿cómo se llama ese proceso? Respiración. Si lo juntamos, inspiración más expiración, se llama respiración, ¿sí? Inspiración más expiración se denomina respiración, ¿sí? Pequeño detalle que me faltaba mencionar. Ok, pregunta número 5. Entonces repasamos rápidamente: 1C, 2B, 3D, 4C. 5. Es el principal músculo de la respiración. Es el principal músculo de la respiración. ¿Cuál creen que sería? ¿Mm? Diafragma. En el diafragma, sí. El diafragma, que justamente está debajo de los pulmones y es el que sostiene por debajo a los pulmones. Si bien la pleura protege todo el pulmón, en la parte baja, eso faltó un poco mencionar, el diafragma es un músculo que sostiene al pulmón. Por eso se le llama el principal músculo de la respiración, es justamente el diafragma, ¿sí? El diafragma. Muy bien. A ver, vamos a ver. Entonces la 5, la A. 6. Son llamados también células del polvo. Macroalveolar. Ujú. Muy bien, las células del polvo, el macrófago alveolar. ¿Por qué se llaman células del polvo? Porque se encargan del polvo que ha ingresado al alveolo. Ahí eliminan el polvo, es el macrófago alveolar. Recuerden que el macrófago alveolar es el último filtro ya al 100%. Nuestra mucosa, o la pituitaria, solamente se encarga cerca del 99% y un poquito más. El porcentaje restante, que es menos del 1%, se encarga del macrófago alveolar. El macrófago alveolar es el último filtro y con eso se completa el 100% del filtro. Por eso nosotros hacemos el intercambio gaseoso, o sea, respiramos un aire en este caso un oxígeno puro, un oxígeno limpio, fuera de polvo, literalmente hablando, porque el macrófago se encarga de matar a las micro partículas de polvo que hayan podido ingresar, ¿no? Que la mucosa no haya podido filtrar, ¿no? Ok. Un ciclo respiratorio que está Expiración. formado por una Expiración. formada de respiración, ¿cómo se llama? Expiración. Expiración. Respiración, muy bien. Un ciclo respiratorio es la propia respiración, ¿no? Que está formado por más de una inspiración, ¿no? Justamente ello. Inspiración más expiración se llama respiración. 8. El órgano fonador del ser humano. Laringe. A ver, ¿qué cosa viene a Laringe. ser el órgano fonador? La laringe. A ver, sí, pero quiero hacer una explicación previa. Sí, es la laringe, la respuesta acá, porque en realidad, claro, el órgano fonador significa que da sonido. En sí, ¿quién es el órgano donde está el órgano fonador en sí? La laringe, porque está dentro ahí las cuerdas vocales, porque las cuerdas vocales son las que hacen el sonido, la cual pertenece a este órgano que se llama la laringe. Por esa razón se llama órgano fonador, ¿sí? Que da el sonido característico, en este caso nuestra voz, ¿no? Cada ser humano tiene una voz distinta. Hay voces que se parecen, son muy parecidas, pero a su vez son distintas, ¿ok? A su vez son distintas. Muy bien. Por ejemplo, si les preguntara cuál es el órgano fonador de las aves, ¿se acuerdan? Se llama la siringe, por si acaso te pregunto. 9. En la respiración, se intercambia CO2, ¿por qué? ¿Por qué se intercambia? En el intercambio O2. gaseoso. Exactamente. Ingresa O2, La, puse en el gráfico, y sale CO2. El intercambio se da entre CO2 con O2 o O2 por CO2. Es la la, respuesta a la letra A. Muy bien.
Por último, un ciclo respiratorio o la respiración está formado por una expiración más una, ¿qué falta? ¿Qué falta para completar la respiración? Inspiración. Inspiración, muy Ya. bien. Inspiración, la letra A. Perfecto, chicos. Tarea, página 128, lo que es, chicos, lo que es el esquema y la lectura, junto con la página 130, en el cual están 10 preguntitas bien sencillas para que ustedes puedan marcar. ¿Ah? Ok, chicos, ha sido un gusto poderles dar esta clase. Ahora voy a tomar una pantallazo de los asistentes, ¿no? Alison, Araceli, Leonardo, Lionel, Mari, Nini, dice Paulo, Tefi, y Carlos Mateo. Muy bien, chicos, gracias por su asistencia. Espero que les haya servido. Sí, voy a dar una foto de pizarra junto con estas respuestas también para mandarles a justamente en el grupo de WhatsApp. No se preocupen, voy a hacer el pantallas, la toma de foto de pizarra, en el cual voy a mostrar las respuestas. Voy a pasar ahorita las respuestas a la pizarra también y mandárselo para que puedan ustedes escribir en su cuaderno este resumen de este capítulo, este tema número 6, ¿ya? El sistema respiratorio. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Hasta luego.